¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y volvemos a los análisis, volvemos a los videos y esta vez en una manera más distinta, de una manera diferente, donde vamos a analizar cómo fue la primera vuelta del Club Deportivo FAS. Porque hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar, muchísimas cosas de las que podemos analizar en una primera vuelta donde Club Deportivo FAS, por este momento en el que estamos grabando el video, la cierra como segundo lugar dependiendo de cómo quede Alianza con Águila, ya que en este momento iría empatando en puntos con Alianza en el segundo lugar y ojo, 5 puntos abajo del líder, que es Luis Ángel Firpo, que no ganó el partido directo en el Óscar Alberto Quiteño, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que nada, antes de ir con todo el análisis, espero que les guste este video y bueno, si les gusta el like, suscríbanse y ya saben todo lo que tienen. Y reitero, muchísimas gracias el apoyo que están dando en Instagram, que están dando en TikTok, que saben que ahí es donde también le estamos metiendo muchísimo más a la plataforma. Y vamos a retomar ya con este momento, ya que aquí, como ven, volvemos al setup de siempre, ya estamos en Santander, ya estamos en España. Así que vamos a retomar todavía con muchos más videos, con mucha más motivación, con muchas más ganas para que ustedes sigan también disfrutando de este contenido, ya que lo han apoyado bastante y se los agradezco de corazón. Así que nada, vamos directamente ya con el video. Vamos a empezar a hablar de números en este video y vamos a empezar a hablar de con qué números cierra Club Deportivo FAS la primera vuelta de la apertura. Cierra con 21 puntos de 33 posibles, 27 goles a favor, 12 goles en contra. En partidos importantes ganó 2, le ganó a Águila y le ganó a Metapan, ganó el clásico y ganó el derby, perdió el clásico del odio, o el mal llamado clásico del odio contra Alianza, y perdió el duelo por el liderato, un duelo clave, la verdad, que de hecho fue mi último partido en el Oscar Alberto Quiteño, lo que va de este año, versus Firpo. Así que son muchísimas cosas para analizar. Vamos a empezar directamente con la primera parte del campeonato, de Metapan a Águila. De Metapan a Águila hubieron distintas fases, ya que recordemos que el FAS vamos a empezar a analizar todo lo que fue previo al inicio del torneo. El FAS del Pony Flores, creo yo que no solamente a mí, sino a todos ustedes que están viendo este video, o a la mayor parte, no nos motivaba tanto. ¿En qué sentido? Es muy fácil mejorar los números que tiene FAS este torneo con respecto a los números del FAS del torneo pasado, donde no le ganábamos a nadie, donde nos costaba muchísimo competir contra los grandes, donde incluso los equipos chicos en el quiteño se nos atragantaban y que eso sí, podemos decir por el momento que este torneo en el quiteño solo hemos perdido un partido contra Firpo, partido importantísimo, todo lo que tiene que ver, pero es un avance. Quitando eso, los fichajes que vinieron, vino Bonilla, vino Dustin, vino el Pichi, vinieron distintos extranjeros, vino Murillo, vino Diogo, etcétera, 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 todos estos jugadores que hemos mencionado. Fue un mercado muy grande para FAS, donde eso sí, veníamos diciendo, sigue faltando algún otro jugador y el tiempo nos ha ido dando la razón, por ejemplo, un volante más, un lateral más, un 9 más, pero para lo que era FAS del torneo pasado, que dejó ir muchísimos jugadores que prácticamente FAS les dijo, si vos no estás comprometido con el proyecto, tenés las puertas abiertas. Me parece muy bien lo que hizo FAS, porque al final son los jugadores que se quedan, son los jugadores que creen en la institución, que creen en el proyecto, que quieras o no, aman un poco el equipo o aman bastante el equipo y que se sienten identificados con estos colores. Y al final en la cancha tendrían que ser ellos no solamente los líderes, sino pues también los que nos lleven a ganar en el líder futbolístico y en el líder de calidad. Entonces, tomando todo ese contexto de los cambios grandes que hubo en FAS, de que todos teníamos un signo de interrogación, me generaba duda de cómo iba a empezar ese torneo con el Pony Flores, pues FAS empieza muy bien ganando el derby en casa versus Metapan, en un partido que creo yo que fue de los pocos partidos en el que vos decías, FAS tenía para más, o sea, FAS jugó bien, pero FAS puede hacer más, o sea, te dejó con ganas de ver más de este FAS, y de ahí tenías un buen sabor de boca de lo que podía ser el inicio de este torneo. Muy bueno el derby, anota Maciel, uno de los fichajes más importantes de lo que ha sido para FAS, de hecho el fichaje y el goleador del campeonato del FAS por el momento le sigue de cerca Medrano, pero empezabas a ver cosas distintas, un FAS que presionaba, un FAS que quería adueñarse del balón, un FAS que no tenía miedo a ser el protagonista, un FAS que mostraba cosas muy distintas a lo del torneo pasado y que no se quería ir a encerrar y esperar el resultado. No, al contrario, es un FAS que cuando marca un gol quiere seguir marcando más y que quería seguir marcando pues una gran distancia con los demás competidores. Después de Metapan se vino Hércules, un partido muy engañoso porque creo yo que es el mejor partido que le ha salido a Hércules en lo que va de campeonato, donde empatamos 1-1 en el Cuscatlán. Y el partido engañoso en este sentido, porque FAS tuvo para ganarlo. De hecho, hubo un poste de tejado en lo último y expulsaron a Montejo, donde también vamos a hablar del tema juveniles. Más adelante, obviamente. Es un partido muy engañoso porque es verdad que es un equipo como Hércules que pues estaba no estrenándose, pero
estaba demostrando que era un equipo que pues tenía más cosas de las que nos creíamos. Después el tiempo a todos nos dio la razón otra vez con que Hércules era un equipo que se iba a ir desinflando poco a poco. Saludos para Gerson López. Quitando eso, te lo digo, fue un partido muy engañoso porque FAS tuvo para ganarlo y es verdad que ahí se empezaban a ver pues algunos que otros fallos, pero vos decías, hey, es el segundo partido de la temporada, tuvieron 3 partidos de pretemporada y al final la pretemporada, como todos sabemos y por lógica razón, no es lo mismo que la temporada regular. Entonces hasta cierto punto podías empezar a perdonar algún que otro error que podía tener la defensa, que podía tener el mediocampo, que podía tener el ataque, que podía tener Caravantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eran cosas pues específicas que pensábamos que se iban a ir corrigiendo. Algunas se fueron corrigiendo, otras siguen fallando muchísimo, pero bueno, el campeonato es largo y esto creo que sí hay que quedarnos claro desde este punto del video. Este campeonato te da muchísimo margen de error, en el sentido de que si vos fallas muchísimo, puedes mejorarlo todavía, porque ¿de qué te sirve? Y ya se lo hemos demostrado a Águila, ¿de qué te sirve? Pues cerrar primero la primera fase, si al final y cuando vayas a los playoffs te elimina el octavo, el séptimo, el quinto, el cuarto, etcétera. Entonces creo yo que si se mira desde ese punto de vista, si se ocupa ese pues pensamiento, no te voy a decir conformista porque yo quiero ver a FAS en primer lugar siempre, no importa si es temporada regular o el final del campeonato obviamente, pero tomando el contexto y tomando en cuenta de lo que venimos y con lo que estamos haciendo, creo yo que sí ayuda bastante a pues situar los pies sobre la tierra y ponernos a pensar que no somos ni el mejor ni el peor equipo, no somos ni el super FAS que llamé yo, ni somos el peor FAS de todos los tiempos que hemos visto muchísimos en estos últimos años lastimosamente. Pero bueno, después de ese partido se venía fuerte San Francisco y es el partido más engañoso porque FAS anota 8 goles y gana el partido 8-0, donde se estrena Bonilla, donde se estrena el Pichi, donde Maciel puede marcar, donde marca gol Dustin, donde marca gol Diogo Figueiras, donde da una asistencia, incluso Murillo, que al final fue de los extranjeros, que va flaqueando con el tiempo, pero te lo digo, todo eso lo analizamos en el final de la primera vuelta. Y veíamos un FAS que, bueno, que se podía llegar a confirmar que era un FAS con una manera distinta de buscar el partido, de ir al ataque, que no se conformaba con un gol, con 2 goles o con 3 goles. La mayoría de goles contra Fuerte San Francisco fueron muy buenas jugadas, fueron jugadas armadas, fueron con mucha idea, con mucha lógica. Y no solo fue simplemente vamos a ir al ataque y se acabó. No, es lo contrario, lo que lo digo y es lo que a mí me gustó de ver ese partido de FAS, que siempre lo digo, hay que tener muchísimo ojo porque es un partido muy engañoso. ¿En qué aspecto? En que no todos los partidos los vas a ganar 8-0 y que de hecho fuera de San Francisco, después de ese partido, ganó su siguiente partido el conjunto de Oriente. Entonces también te habla de que, a ver, son cosas que pasan una vez cada 30 años, 20 años en el fútbol, pero que cuando a vos te pasan a favor, decís, me voy a ilusionar, no me queda de otra. Y claro, nosotros nos ilusionamos. ¿Cómo no me voy a ilusionar yo si veo que faltan a 8 por 8-0? O sea, era distinto, ¿no? Pero de eso servía también para agarrar muchísima motivación, para que la gente se motive, para que la gente también pensara y hiciera el lleno que hicimos todos contra Águila en el Clásico Nacional. Porque el Clásico Nacional también fue la primera de muchas varas de medir que tenía este FAS o de estos muchos duelos para decir, a ver, ¿para qué está FAS? Para, mejor dicho, ese tipo de duelos. De decir, ok, le ganaste 8-0, ganaste a Metapan, empataste contra el Hércules, pero ¿para qué estás? Entonces te medís contra Águila, en ese ambiente de decir, FAS líder por diferencia de goles, le seguía Firpo, Águila no venía mal, no está siendo el Águila que está haciendo estos papelones últimamente, no era un Águila que con Messina estaba comprometido, pero era un Águila que también quería ganar, que seguía con las espinas, lo dijo Serén, lo ha dicho Granito, lo han dicho muchos jugadores, de que FAS le ha dejado marcada y le ha clavado una espina a Águila en esos últimos años que ellos no se la podían quitar. Entonces, Águila llegaba al quiteño con ese contexto de un FAS goleador, de un FAS ganador, un quiteño llenísimo que para hacer jornada 4 parecía que estábamos viendo un partido de cuartos de final, semifinal, o un clásico cuando iba el primero contra el segundo, ¿sabes? De esos viejos tiempos. No te esperaba ver el partido tan lleno y con tanto fervor de la gente. Sin embargo, el partido no cambió de la tónica de lo que nos esperábamos. Un partido muy reñido, un partido donde Águila llegó a proponer su juego y donde FAS también no se resistió entre esa idea y me gustó muchísimo. Y desde ahí es lo que me gusta de FAS, que sí he visto un gran cambio en todos los partidos importantes, es que FAS no teme a proponer, es que FAS, no importa el rival, no va a cambiar la idea. Si tiene que ir a presionar, va a ir a presionar. Si tiene que resistir, va a resistir. Y es verdad, ganamos con un zapatazo, como dijo Bruno Porcio, como dijo el antifascista número 1, con un golazo de Jorge Cruz, pero son de las maneras en las que ganas un clásico. Al final, el partido, o un clásico mejor dicho, como este, no vas a cuestionar el resultado si lo ganás. Si vos ganás 1-0, vas a decir, ganamos el clásico, se acabó. Se acabó y ya después puedes entrar, podemos haber jugado mejor, pudimos haber jugado peor,
Pero lo hemos dicho siempre en el canal y esta es una frase que sí, casi que adueñada mía, que es mucho más fácil corregir cuando ganás. Entonces, claro, sí se vieron algunas que otras falencias. Es verdad que el balón parado en FAS, desde ahí empezaba a dar muchísimo miedo lo que podía sufrir FAS y lo que ha venido sufriendo FAS en los últimos torneos, porque el factor del balón parado no solo se sufre en este torneo, es años atrás de FAS que no se ha podido corregir. Creo que el último FAS que jugaba bien a balón parado habrá sido un FAS de 2017 y 2018. Exagerando. De ahí en adelante ha sido un FAS que ha sufrido muchísimo todos los corners, todos los centros al área que recibe, etcétera, etcétera. Pero bueno, se gana el clásico. Claro, ahí ya te ponías a pensar, llevas 10 puntos de 12 posibles, ganaste el clásico jugando muy bien, la gente ilusionada, pues estás para cosas grandes, ¿no? Se vinieron partidos distintos, se vino Zacatecoluca, partidos que también te decían, te iban preparando para lo que iba a ser Alianza, porque quieras o no, Alianza pues estaba flaqueando, no llevaba su mejor momento, Águila también tenía su momento en Copa Centroamericana, Alianza tuvo su momento en Copa Centroamericana, los dos quedan eliminados, entonces te ponías a pensar, ok, ya superaste 2 pruebas de 4 pruebas importantes, porque ya ganaste el derbi, ya le ganaste el clásico, se te viene el clásico del odio, o el mal llamado clásico del odio, y después se viene Firpo, pero con Firpo siempre lo decías, y creo que lo decíamos nosotros también, de que Firpo era una vara de medir más grande para FAS de la que era Alianza, porque podía ser que FAS, como pasó lastimosamente, perdiese el partido contra Alianza, pero sabías que Firpo era el escolta y Alianza se había dejado muchos puntos en el camino. Lo que no teníamos en cuenta y no habíamos tenido forma en la ecuación es que FAS iba a perder otros puntos o que iba a dejar muchísimas dudas. Por ejemplo, antes de Alianza también se vinieron dudas con el partido contra Interfa, cosa que ya decías, perdón, después del partido contra Alianza se vinieron dudas como el partido contra Interfa, pero se vino un partido clave y es de ahí donde creo yo que también pusimos el ojo de cosas que podían ir pasando con FAS, y es el partido contra Zacatecoluca, que lo hablamos aquí en el canal. Porque sí, era un FAS que empezó el primer tiempo arrollando, que iba ganando desde el minuto 3, que nos fuimos al medio tiempo con un 3-0 y decías, este 3-0 se me queda corto porque puede ser más. Porque lo dijo Ancheta, FAS desnudó a su equipo en la primera parte. FAS lo pasó por encima, FAS lo arrolló. Claro, pero el segundo tiempo de FAS es un antes y un después. Y ahí fue donde se empezaron a ver muchísimas flaquezas, donde empezamos a ver muchísimas falencias, muchísimas cosas que es, ojo, que el torneo es largo y igual como te beneficia, te castiga muchísimo si no corregís los errores. Porque es verdad, o sea, así como te da bien un torneo largo, así se te da mal un torneo largo. Y si vos no venís corrigiendo esos mismos errores, no importa que sea Zacatecoluca, Interfa, Hércules, Águila, Alianza, Metapan, Firpo, etcétera, eso te va a salir caro cada partido. Cada semana vas a tener un error en el que vamos a seguir hablando, que se va a seguir acumulando, en el que tenés que trabajar más y que el ambiente va a ser distinto. No para bien, sino distinto en una manera negativa. Entonces se venían a ver esos contrastes, como que FAS necesitaba un 9, como que Chávez no terminaba convenciendo, Murillo ya empezó a dejar cierta duda porque lleva todas las pelotas al límite, que ok, al principio decís, pues está bien, se nota de manera distinta, quiere ganarse el puesto, pero después ya pones a pensarte que es irresponsabilidad y al final el tiempo, pues como ya lo dijimos en el video, pero nos dio la respuesta, el tiempo nos dijo, ahora esto es lo correcto, y pues pasaron cosas contra Alianza y pasaron otras cosas Firpo que al final te terminan dejando para criticar. Pero bueno, el partido contra Zacatecoluca ya te había mostrado ciertas cosas. Después se vino Alianza en el Cuscatlán, en un ambiente distinto, en un contexto distinto, donde FAS jugó de local prácticamente porque había más afición de FAS. Obviamente fui a ver ese partido y bueno, la vibra creo yo en el ambiente era de que tenías que ganar, que ya iba desde 2018 que no se ganaba y se cumplieron ya este año 7 años sin ganarle de visita a Alianza. Parece que se nos está dando vuelta la tortilla de todo lo que teníamos, la ventaja en el quiteño, lo del rey de copas, lo de que tenías la distancia, lo que no te ganaba Alianza prácticamente, pues parece que se dio vuelta. Y yo quiero, o sea, así como no me gusta y como me odio que no gane ese equipo asqueroso de la capital, también entiendo que el fútbol son por rachas y bueno, pero creo que es un partido donde te dejó el mal sabor de boca, porque ese partido era muy feo de analizar, porque el primer tiempo de FAS fue un primer tiempo que decías, no merecías irte perdiendo, porque la pelota simplemente no quiso entrar, Alianza te llegó 3 veces y te anotó 2 goles. Lo que pasa es que el mínimo como múltiplo, o el factor, mejor dicho, de esos 2 goles de FAS fue Murillo. Y claro, ahí, en ese momento ya podías empezar a percibir lo que era Murillo y empezar a ver la versión de Murillo en el Once Deportivo, no una versión de Murillo en este FAS.
Porque Murillo contra Águila dio un partidazo y no dejó pasar a Jairo Martínez nunca. Nunca, junto a Diogo Figueiras. Figueiras, de hecho, el partido contra Alianza lo juega muy bien. Nando de Rivera no le dejó hacer nada. Pero nada. Jugó muy bien el tiempo que estuvo en cancha. Ahora Murillo, sin embargo, no solo el error de marca en el primer gol, que es prácticamente a Micho Mercado entrar solo, y no solo el segundo gol del tiro libre donde abre las piernas, que no entiendo cómo vas a abrir las piernas si sos la barrera. No entiendo cómo vas a dejar pasar el balón si literalmente sos la barrera, estás para que el balón no pase. Ahí empezabas a percibir ciertas cosas y el segundo tiempo contra Alianza fue pues un partido muy feo y un partido muy duro de ver. Porque después viste el FAS que se vio contra Zacatecoluca. E incluso peor, un FAS que no tenía respuesta, un FAS que entraba a Medrano y que no termina explotando, y que ciertos aspectos de Dustin ya te empezaban a notar que no están siendo su mejor torneo. Creo que el detonante de ese mala imagen de lo que estamos viendo de FAS en ciertos aspectos del partido se empezó a ver ya contra Zacate. Fue un aviso, pero sí fue muy feo lo que se vio también contra Alianza. Claro, termina el partido 2-0, lo mismo, te digo, yo no voy a analizar a fondo todos los partidos porque para eso están los videos en el canal que los tienen aquí arriba, pero bueno, te digo, ya se empezaba a ver una vibra distinta. Eso sí, no se hizo tanto alarmismo, no se hizo tanto eco de esa derrota, porque quieras o no, terminabas viendo la tabla y decías, hey, calma, vamos líderes. No pasa nada, no hay que preocuparse, o sea, hemos ganado 2 de los 3 partidos importantes que hemos disputado, o sea, cabeza y tranquilidad y que seguimos todavía adelante. Claro, entonces te dejaba margen como para decir, bueno, ni modo, perdiste contra Alianza, sí, la verdad es que es horrible ese sentimiento, ese feeling, pero después se te estaba empezando a dar vuelta la situación, porque vino el Interfy y pasó todo lo de los carnets con el equipo visitante, pero volviste a ganar, volviste a golear, volviste a dejar dudas, sí, alguna que otra duda, pero decías, bueno, ya ganaste, ya te quitaste ese mal sabor de boca, ya te quitaste ese punto negativo y creo que ya ahí ibas a empezar a sumar. O sea, contando que habías dejado muy buenas victorias en el camino, muy buenos resultados en el camino. No solo hablo el de Águila y Metapán, le había ganado el Limeño, por ejemplo, y no solo el 8-0, te lo digo. O sea, estaba viendo un FAS que se había hecho fuerte del quiteño, cosa que llevamos tiempo sin ver, y que, pues quieras o no, empezabas a marcar un bonito rumbo o una ilusión distinta para lo que se venía. Claro, siguieron pasando los partidos, se vino un empate muy feo ante Cacahuatique y a eso le sumas la derrota contra Firpo. En un partido donde puede ser que el discurso sea no merecía perder FAS, pero fue el mismo partido que contra Alianza prácticamente, un equipo que te llegó 3 veces, te anotó 3 goles, vos llegaste 5 veces, anotaste 2 goles, y al final todos esos 27 goles que anotaste en el campeonato, que has anotado, mejor dicho, en el campeonato, muy bien, perfectísimo. Claro, está bien, pero ¿de qué me sirve a mí meterle 8 goles a Fuerte San Francisco si en los partidos contra Alianza y contra Firpo no van a salir los goles? Yo entiendo, al final no es el mismo tipo de rival, no es el mismo partido, pero habla de que la eficacia poco a poco fue bajando, porque está muy bien golear a Zacate, está muy bien golear al Interfaz, está muy bien golear al Hércules, al Limeño, etc. Porque son equipos que no te los vas a topar peleando una final. El Limeño fue una cada ¿cuántos años? Van a decirle de Águila, sí, pero ya sabemos cómo estaba ese partido antes de que empezara. Pero bueno, quitando eso, pues al final te dejaba de que, o sea, es mismo tónica de partido, mismo resultado, distinto rival. Derrota, y esta vez en el Quiteño, la primera derrota en el Quiteño. Entonces te dejaba con muchas cosas por decir, no se ha mejorado tanto como creíamos. No somos el superfast, no tenemos tantos recambios, los extranjeros tampoco son la gran cosa. Y creo que el partido contra Firpo exhibió, primero, la mala suerte que hemos tenido con las lesiones, porque también hay que decir que ha sido mala suerte. Y segundo, pues la falta de banquillo, la profundidad de banquillo, mejor dicho, que tenemos. Porque no estaba Diogo, Chepito lesionado, no hay un lateral bueno, que es porque Chávez da pena, sinceramente. Murillo nos vuelve a demostrar que así como puede ser muy bueno peleándolas todas, tarde o temprano te iba a cometer un penalti tonto. Y a partir de ese penalti ha sido rojas, ha sido amarillas tontas, han sido actuaciones paupérrimas, así, paupérrimas, básicamente. Entonces, ese fue un detonante en Murillo también, que vamos a hablar ahora de un tema en concreto, que creo yo que ha sido el extranjero por el momento más cuestionado por lo mismo. A ver, es defensa, se entiende su posición,
no es la más cómoda para jugar, pero a ver, de ahí a que te haga un penal, ya había pasado lo de Alianza, no te puedes perdonar ya la de Firpo, la afición no te lo va a perdonar por más que vos querrás, o sea, nosotros podemos apoyar, pero también vamos a criticar, de la misma manera que la afición de FAS apoya, de la misma manera te va a criticar, y creo yo que eso se tiene que grabar el jugador, cualquier jugador, o Murillo, o Diogo, por ejemplo, que creo que lo entendí de una manera distinta, pero porque, bueno, la trayectoria que tiene Diogo Figueiras es totalmente distinta a la que tiene Murillo. Esas cosas al final te terminan marcando. Y quieras o no, Murillo se ha visto un poco afectado mentalmente. Yo entiendo que y recuerdo una de las entrevistas que le hicieron antes de llegar a FAS y él sentía alguna presión. Se le hizo Super Fútbol, si no recuerdo mal. Le preguntó que cómo se sentía, si sabía, a ver, no salió mucho del cassette de decir la afición de FAS es la más grande, que a ver, que no es mentira. Y es cierto, que las mismas cosas que escuchamos con el jugador, ¿no? La más grande, la que más presiona, ojalá tener esa afición en todos los partidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quitando ese punto, creo yo que ya empezaste a ver que Murillo es más limitado, no solo con el balón de lo que ya sabíamos todos, sino que hasta cierto punto como central y tocaba improvisar, y como no estuvo Cruz por selección, como no estuvo Tejada por selección, también te mostró que en la parte del ataque no está tan fino el Pichi, no está tan fino Dustin, que viene dando partidos muy malos desde el partido contra Alianza. Desde ese partido no ha podido levantar cabeza, ha anotado goles, me van a decir, sí, perfecto, que meta 3 goles más si quiere por cada partido, pero ¿de qué me importa que meta un gol por partido si al final no hace nada? No hace nada, no te genera, no te desequilibra. Ese es el problema. El Pichi también, el Pichi vino de más a menos. Contra Firpo hizo un partido muy bueno, creo yo, pero después contra Platense desapareció. Desapareció de la cancha. Medrano le ha costado muchísimo arrancar contra Interfaz, nota un golazo, quizá de los mejores goles de FAS en el torneo, pero hasta ahí quedó. Y ahí es donde te digo, ¿para qué esta fase entonces? Para ir haciendo esa idea. ¿Para qué esta fase entonces y cerrar el video? Digamos que esa pregunta, ¿para qué esta fase? Porque sí, te lo digo, por el momento segunda posición, dependiendo de cómo quede Alianza contra Águila hoy. Pero ¿para qué esta fase? Cuando quedan 11 partidos más por disputar, donde vas a jugar de visita contra Metapan, vas a jugar de visita contra Águila, de visita contra Firpo, y de los partidos importantes solo recibís Alianza. Solo recibís Alianza con el contexto que puede llegar a ser de ya no quiero perder un partido importante. Porque tenés que ir a visitar el Calero Suárez este próximo fin de semana, tenés que ir al Barraza o al Cuscatlán, depende de dónde lo lleve Águila, y todavía te queda el Sergio Torres. Pero es verdad, el de Sergio Torres FAS no sufre tanto. Recordemos el FAS del torneo pasado, le sacó un resultadazo a Firpo, jugando muy bien y mereciendo más, porque ganó 2-1, pero merecía más incluso. Pero bueno, quitando eso, creo que podemos cerrar que es un FAS que sí está para campeonar, que al final esta liga y este torneo creo que nos demuestra más que nunca que esta liga se basa solo en 3 equipos, a veces 4, y esta vez son FAS, Firpo, Alianza y Águila. Y puedes ir peleando, moviendo, mejor dicho, qué equipo es candidato, pero de esos 4 no va a salir. Porque Metapan le cuesta arrancar, porque los demás equipos hacen papelones como los que hace el Interfa, como el Zacatecoluca, que no ha ganado ningún, bueno, que solo le ganó a Platense y después no ha ganado más. Son equipos que no van a perder en cuartos de final contra un equipo pequeño, y si pasa es muy raro, quizá Firpo, pero Firpo porque viene de esa mala racha, pero parece que se la puede llegar a quitar este año. Entonces, ¿sí podría haber un FAS en semifinales? Sí, muy fácil creo yo. De hecho, el puntaje que tiene FAS ahorita de 21 puntos le sobra y alcanza para no ganar ningún partido de la segunda vuelta y clasificarse cómodo, pero comodísimo, porque eso es lo que te da este torneo. Muchísimo margen de error, como lo venimos diciendo. Pero si hay que cerrar la idea, es fácil que el candidato número 1, realísticamente hablando, para campeonar. Ahí es donde me empiezan a generar dudas. Donde me empiezan a aparecer muchísimas dudas de, y mira si Alianza se recupera con el fichaje de Enrico, y mira si Águila echa Mesina y pega un volantazo y cambia, mira si Firpo de verdad se vuelve imbatible. Yo entiendo que no hay que pensar en los demás y hay que centrarnos en FAS. Pero en FAS hay que ver muchísimos cambios. No se trajo un jugador nuevo, pasó la fecha de inscripción.
No se trajo tampoco ni laterales, ni volantes, ni un 9 suplente, porque Bonilla también es muy bueno, pero eso creo que es de un video aparte. Entonces, podríamos decir que FAS es el candidato número uno. Yo creo que ahí nos quedamos con la pregunta. Porque creo que te podría decir que probabilidades que tiene FAS para campeonar en este torneo son bastantes, son muchas más que el torneo pasado. Muy fácil, también te lo digo. Pero si tendría que cerrar, yo creo que FAS tiene un 70% de probabilidades de salir campeón y un 30% que no. ¿De qué depende que ese 70% se convierta en un 95, en un 90? De no solo los partidos importantes, que es obviamente hay que ganarlos, los clásicos y los derbis, etc. No solo eso, sino ver si de verdad el equipo aprendió con estos partidos en la primera vuelta y si de verdad el fondo de armario, los suplentes que tenemos se comprometen de una vez por todas, junto a los juveniles también, junto a los juveniles, a cambiar la idea. Porque yo entiendo que los titulares lo pueden hacer muy bien, pero el problema también es que sabes que no tenés competencia en el banquillo. Y eso es lo que también tiene mucho que ver para que haya sido FAS. De más a menos en lo que va el campeonato. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Como se lo digo, un video muy largo. Yo entiendo que es un video largo, pero al final es un video de análisis en 11 partidos. No se pueden analizar en 10 minutos. No voy a analizar un partido por minuto, porque si no pierde la gracia. Al final esto es fútbol y hay muchísimas cosas por las que hablar. Y más si hablamos de nuestro querido Club Deportivo FAS. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse si les gustó. Y si quieren más videos así, pues no tengan pena de comentarlo, de poner en los comentarios. Así que nada, nos vemos en la siguiente y adiós.